también un poco nerviosa porque, bueno, es la primera vez que hacemos una charla en este sentido. Tal vez yo no soy tanto de los vivos, pero me parece que en este caso ameritaba, eh, por una cuestión de que la riqueza que tiene yo no soy tanto de los vivos, pero me parece nuestro que en invitado, este caso ¿sí? ameritaba. Vamos a ver cómo está la conexión. Bueno, la idea de este vivo, como les decía, es una charla virtual, una clase online para los chicos de sexto año del secundario. Ellos están atravesando un proyecto de investigación en historia y bueno, esa es su manera de recorrer este último año en su secundario de humanidades. Ahí está, compañero, lo vamos a invitar. Estoy un poco así como nerviosa, pero bueno, la verdad que muy contenta de que haya accedido a esta charla, siempre en el marco de que sea una clase abierta, ¿sí? Una charla en la cual podamos enriquecer un poco el debate, pensando, como hablábamos con Mariano ayer, un poco el aula también como una trinchera, un lugar de batallar ideas, ¿sí? Y lo importante que es generar debates, cruzamientos historiográficos. Bueno, en este caso, Mariano Pacheco, como les dije, les contaba en el posteo de estos días, es un escritor, es periodista y bueno, un investigador popular, ¿sí? Él se autodenomina como un investigador popular. Por eso me parece muy interesante. A ver, Mariano Pacheco dice que no se pudo unir. A ver, sigo buscando. Ahí estamos. Fíjate, Mariam, si te aparece la invitación. Bueno, como les contaba, ahí estamos. Hola, Hola, Mariano, ¿cómo estás? bien, bien, todo bien. ¿Me escuchas bien? Perfecto, fuerte y claro. Bien, buenísimo. Bueno, ahora ya más tranquila, porque viste, hasta que no, la conexión no se genera, es como que uno, eso es lo que tiene Instagram, que por ahí es un excelente canal para hacer estas actividades abiertas, me parecen como re interesantes en ese sentido. Las redes sociales me parece que democratizan un montón de prácticas, viste, educativas y de debate que me parece que están buenas, más en estos tiempos donde estamos, bueno, en este aislamiento preventivo y obligatorio de alguna manera, así que me parece que estos canales democratizan un poco lo que pasaría dentro del aula, ¿viste? Es como que Claro. lo abren a la comunidad y me parece que está bueno, me parece que está bueno y como te contaba ayer, yo creo que la historia en este sentido como disciplina tiene que generar espacios para debatir ideas, confrontar, analizar y bueno, también reconocer que es la necesidad de hacer una nueva historia, ¿no? Una historia como a contrapelo, diría Benjamin. Walter Benjamin. Pero bueno, eso también involucrando, interpelando a las y los estudiantes y brindando todas las herramientas posibles. Desde mi lugar como docente me pareció súper enriquecedor, un investigador como vos, un militante, un protagonista de la historia reciente como sos vos, nos pueda contar un poco su experiencia. Un proyecto de investigación sobre historia reciente y regional. Les contamos a todos los que están escuchando. Les agradecemos un montón la presencia porque la verdad que también eso fortalece ahí el debate, enriquece la propuesta. Y bueno, y los jóvenes en este sentido prepararon unas preguntas. Ellos están como muy complicados con este tema de la investigación porque la historia siempre les fue dada como algo, viste, canónico, sagrado.
y cuando tenés que poner voz en la piel de a ver qué quiero preguntarme, es un ejercicio al cual no estamos acostumbrados. Entonces me parecía como súper enriquecedor que tenerte a vos. Bueno, muchas gracias por este convite, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta y quizás aclarando para quienes no me conocen, más allá de la presentación que hiciste, que bueno, no me desempeño en tareas universitarias, no soy investigador de CONICET, no soy docente, pero bueno, desde muy pibe me vinculé a la lectura de textos políticos y dentro de los textos políticos, fundamentalmente textos de historia. A mí me iba muy mal igual en el colegio, repetí muchas veces, hice muchos años el secundario, pero cuando iba al secundario decía en general que si estudiaba alguna vez iba a estudiar historia. Después finalmente cursé algunos años en la Facultad de Filosofía y Letras, en ambas carreras, pero bueno, no terminé y no me dediqué a la historia de modo profesional, pero sí de un modo militante. Todos estos años, casi sin darme cuenta, diría, fui escribiendo muchos textos vinculados a la historia, ¿no? Sobre todo la historia nacional. Y bueno, justamente ahora estoy con un poco la voz tomada, vengo de una reunión y de coordinar un curso donde justamente con militancias de los movimientos populares de Argentina estamos tratando de abordar un poco esto que me gusta denominar como el punto de vista popular, tanto para pensar la actualidad como la historia. Así que bueno, agradecido también de poder compartir un espacio así. De algún modo el nacimiento de mi escritura está también muy ligado a charlas, a conversaciones e incluso a charlas en colegios secundarios. Y la docencia en colegios secundarios tuvo mucho que ver, no tanto de manera directa, sino indirecta. Después podemos contar algunas anécdotas también como para hacer un poco más amena la conversación, pero tuvo mucho que ver también con mi formación en el plano autodidacta. Y bueno, quizás compartir algunas ideas también de qué entendemos por historia o cómo nos enfrentamos a la historia a la hora de pensarla, de narrarla y también de estudiarla, ¿no? Con esto que, bueno, para muchos es una gran pasión y que nos involucra de cuerpo entero, de cuerpo, corazón y mente, en una práctica que, bueno, que tiene también un sentido social que en los últimos años ganó bastante preponderancia. Hay muchas iniciativas, o unas cuantas iniciativas que han estado emprendiendo desde distintos ámbitos, distintos colegas. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a la charla, a quienes están escuchando. De mi parte agradecer la invitación y estar a disposición quizás de las preguntas, ¿no? Los comentarios, las inquietudes que haya, y en todo caso a partir de ahí vamos charlando. Te había dicho que iba a preparar algo, al final no preparé nada, me suele suceder. También trato siempre de hacer alguna preparación de algo, pero soy muy desprolija para mis ideas y bueno, igual confío que siempre esto de la charla amena me parece que a veces puede ser muy fructífera también y la idea es motivar y es enriquecer con conceptos y también con tu testimonio, ¿no? Porque no solamente, por eso cuando te presentaba decía, un investigador popular, y me gusta también que sea así, porque tal vez la academia, ¿no? La historia académica tiene como esa asignatura pendiente. En cuanto, por ejemplo, si bien la historia oral en los últimos años tiene como un peso importante, no deja de estar toda. Los chicos trabajamos la crisis del 2001 y tenemos todos los textos convencionales se van a enfocar en la economía, en el corralito y demás. Pero, por ejemplo, todavía no hay una historia sistematizada de lo que son los movimientos sociales, grandes protagonistas del periodo. Y la historia que tienen para contar estos movimientos sociales en sus territorios, los que les ponen el cuerpo a esta protesta social, no va a ser la misma que puede llegar a contar desde un plano económico, la historia, o de un plano institucional. Me parece que ahí todavía tenemos cuentas pendientes por la parte histórica. Sí, exactamente. Un poco esta idea que vengo trabajando en alguno de los cursos que estoy dando de formación para las militancias del punto de vista popular tiene que ver con eso, ¿no? Porque incluso las visiones progresistas muchas veces, por ser progresistas no quiere decir que no sean por eso populares, ¿no? Entonces, bueno,
también que el movimiento popular, que las organizaciones del pueblo puedan aprender a narrar su propia experiencia, a pensar su propia experiencia a través de su propia intelectualidad, ¿no? Que me parece que es algo que la tradición de las izquierdas es muy rico y que en los últimos años, las últimas décadas se ha perdido. Un poco podemos entrar después también a eso. O sea, se puede también historizar cuándo fue el momento en el cual intelectualidad crítica y movimientos populares comenzaron a divorciarse, ¿no? Y cómo en la Argentina de la postdictadura, de algún modo, hay profesionales de las distintas ramas del saber cada vez más serializadas, y cómo hay después un saber popular que circula por otros lados, ¿no? Y quizás la gran apuesta ha sido poder trabajar con estas cosas. Gran parte de mis libros tratan de un poco de hacer eso, de narrar la experiencia y tratar un poco de pensarla. Así que bueno, bienvenida la conversa. En todo caso, a partir de las preguntas que surjan, y después agregaré algunas otras cuestiones a medida que avance la conversación. Ahí, por ejemplo, una de las chicas que está mirando decía que desde la geografía, Flor me parece que dice, desde la geografía están documentados los movimientos sociales. Sí, es verdad, pero me parece que esto de darle voz a los protagonistas es también un oficio que hay que sistematizar y hay que darle como un lugar más preponderante. Bueno, acá hay algunas de las preguntas que prepararon los chicos. Voy a eso, vamos a las preguntas un poco, muchas relacionadas con tu metodología a la hora de ponerte a investigar. Yo les contaba un poco a los chicos que en adelante, la generación setentista, y después un poco también por tu vivencia personal, obviamente en lo que es la generación, los hijos del 2001, digamos, los pibes del 2001. Claro. Sí, bueno, ahí en mi caso están íntimamente relacionados, digamos, lo que va a ser el ciclo de luchas que yo caracterizo en mi último libro, Desde abajo y a la izquierda, como el ciclo de luchas autónomas, ¿no? Que es un ciclo que más o menos podemos fechar en la Argentina entre 1996 y 2002. Ya tiro algunas puntas como para después, si quieren, profundizar. O sea, uno puede pensar la historia argentina en algún punto una serialidad más o menos de mediano plazo, que es la postdictadura. A mí me gusta llamarla así, y no la democracia, ¿no? O la vuelta de la democracia, la reconquista de la democracia, sino la postdictadura. También después podremos hacer referencia a eso, que va de 1983 en adelante, y dentro de ese periodo de mediano plazo uno puede ver ciclos, ¿no? Hay un ciclo fundamentalmente, que es el que a mí me gusta caracterizar como el de inicio del siglo XXI, que de algún modo no coincide con las fechas del calendario tal como está planteado, sino que justamente desde un punto de vista popular, una tarea es fechar de otra manera, y ese fechaje implica caracterizar ese ciclo de inicio de las luchas del siglo XXI en 1996. En el plano nacional y en el plano latinoamericano, 1994, con el alzamiento del zapatismo en México, y aquí se cierra en 2002 con la masacre de Puente Pueyrredón, donde son asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. De algún modo yo te decía que en mi caso narración, testimonio, biografía y reflexión se cruzan. Bueno, por un lado porque fui amigo y compañero de militancia de Darío Santillán, digamos, con quien de algún modo con su asesinato se cierra ese ciclo de luchas, que empieza a mediados de los años 90, que coincide en la fecha en que empiezo mi militancia. Después puedo hacer referencia igual para que no parezca que el fechaje es autorreferencial, digamos, ¿no? Son coincidencias del azar, pero no es porque empecé a militar en el 96 que fecho el 96, sino por esta explicación, ¿no?, que podemos dar respecto de por qué se inicia un ciclo y no antes o después. Y también, de algún modo, mi militancia en los años 90 estuvo muy ligada al relato, también a la formación, los cursos, cosas muy parecidas a las que yo hago ahora en los últimos años, de parte de compañeros y compañeras que habían sido parte de la lucha en los 70 y que de hecho protagonizaron una historia muy particular, muy poco conocida, que se llama Montoneros Silvestres, en el libro que publiqué en 2014, donde reconstruyo todo ese periodo de la organización Montoneros, desde el 76, que se supone que es el momento en el cual ya no hay más organizaciones revolucionarias en la Argentina,
Bueno, yo inicio el relato ahí, que es el comienzo de la dictadura hasta el fin de la dictadura en el 83. Con lo cual, de algún modo, de Cutralcó a Puente Pueyrredón, que es mi primer libro de 2010, como Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, de 2012, como Montonero Silvestre, de 2014, dan cuenta de ese periodo que es la resistencia a la dictadura, de la que en general se habla muy poco, sobre todo la resistencia obrera y la resistencia guerrillera, y luego el proceso de luchas de los movimientos sociales de la posdictadura, que es lo que aborda un poco tanto la biografía de Darío como en el libro de Cutralcó a Puente Pueyrredón, como en mi último libro, publicado el año pasado, Desde abajo y a la izquierda, militancias populares, movimientos sociales y autonomía, que un poco trata de narrar todo el ciclo de la postdictadura, más pensándolo que dando crónica, ¿no? Entonces, bueno, como que ahí se arma un paquete de producciones, digamos, que tienen que ver con la dictadura y la postdictadura, ¿no? Y en otro libro que se llama Cabecita Negra, lo que trato de hacer es, a través de ensayos sobre crítica cultural más vinculado a la literatura, reconstruir la historia del peronismo, desde el 45 hasta el 2015. Así que bueno, ahí me voy un poco más para atrás y más específicamente sobre el peronismo, pero bueno, de algún modo, a través de los distintos libros, trato de pensar de la Argentina peronista para acá, digamos. A través de distintos formatos. Unos son más biográficos, ensayísticos, otros más de crítica cultural, ¿no? Otros más de reflexión y teoría política, como intenta hacer el último. Y siempre hay una cosa de crónica, de testimonio, pensando en que para muchos de nosotros, sobre todo para quienes somos autodidactas, la figura de Rodolfo Walsh se torna figura inspiradora y también figura maestra en el qué hacer de la investigación, ¿no? De algún modo, vos preguntabas, o los chicos preguntaban sobre la cuestión metodológica, y bueno, uno puede decir que incluso antes de que Truman Capote fundara el género del non-fiction, con A Sangre Fría, ¿no? Su novela un poco en la que trata de utilizar procedimientos del periodismo o hacer periodismo con procedimientos de la literatura. Antes de eso, ya Rodolfo Walsh en la Argentina había inaugurado lo que algunos críticos y críticas denominan como un nuevo género de testimonio de los sectores populares. Entonces, bueno, de algún modo todo lo que uno trata de hacer siempre está inspirado por el trabajo de Rodolfo Walsh en libros emblemáticos como Operación Masacre, donde cuenta los fusilamientos de la dictadura denominada la Revolución la Revolución Libertadora, sobre la experiencia de la resistencia peronista, luego quién mató a Rosendo, que es un trabajo donde reconstruye un poco el sindicalismo y la experiencia de la resistencia peronista, también a través de las internas sindicales y del asesinato de algunos de sus militantes, y en el medio va a publicar ese gran texto también que cobra cada vez más actualidad sobre la relación entre los medios de comunicación y los servicios de inteligencia del Estado, que es el libro El caso Satanowski, ¿no? Entonces esos tres libros, de algún modo, son como el gran faro, la gran guía a la hora de realizar investigaciones periodísticas de corte histórico. Bueno, yo siempre pensando en esto que es como, yo lo pensaba como una clase abierta. Nosotros mañana tenemos un debate con los chicos en torno a lo que se charla hoy y ya les voy anticipando. Acá Mariano les acaba de anticipar cuáles son sus hipótesis de trabajo, que él las mantiene y las desglosa, las va desarrollando en cada libro que tiene, y el marco teórico del cual él va desprendiendo un poco ese derrotero en la escritura que él tiene. Así que eso está buenísimo también, porque en el pensamiento y en la escritura de la historia muchas veces tenemos esta historia académica, pero también la historia que sale del pueblo y de la historia que se va haciendo, y les puedo asegurar que todo este material que Mariano ha desarrollado hoy es un elemento clave para cualquier historiador que quiera tratar seriamente este proceso, este tiempo, que es la historia reciente. Por eso Mariano ayer me decía, yo no soy un historiador profesional, sí, pero el material que él genera
es muy valioso para cualquier investigación de la que se quiera partir. Montoneros silvestres, por ejemplo, es un material que sí o sí tenés que consultar si querés ver esta hipótesis de trabajo y esta línea que tiene la historia que hace Mariano, así que por eso es muy interesante. Por ejemplo, uno de los grupos, viste, Mariano, que yo te conté que está trabajando el tema de gatillo fácil o violencia institucional. Sí, sí, justo me encuentro entre hoy y mañana cerrando una nota sobre el caso de la desaparición de Facundo, así que es un tema de mucha actualidad. Y justamente repasando algunos materiales veía un poco esto de, bueno, no solo la cuestión de la detención y el secuestro de personas, que es algo que en general nos han formado a asociarlo a un periodo determinado que es la dictadura, la última dictadura cívico-militar, ¿no? Claro. Pero por eso a mí me gusta hablar, te decía hace un rato, de postdictadura y no de democracia, porque en realidad uno puede ver que hay huellas del terror dictatorial que operan, ¿no?, en la contemporaneidad, en el cuerpo social, y que eso hace que ya no estén los militares, ¿no?, después de un proceso a partir del cual Menem saca la denominada colimba, ¿no?, el servicio militar obligatorio, que no olvidemos que se saca después de una profunda presión social por las bestialidades que ocurrían allí durante esos periodos y la muerte ya de uno de los conscriptos en la década del 90, y uno mira y queda ya no los militares, sino las policías, que son el gran problema que tienen las denominadas democracias actuales, ¿no? En 2013 se produjo el levantamiento policial en Córdoba, que tuvo un efecto contagio en distintos lugares del país, y los denominados casos de gatillo fácil no dejan de ser un hecho frecuente más allá de los gobiernos, y cabe recordar que se empieza a hablar de gatillo fácil en los años 80. Aquí, sobre todo en la zona sur del conurbano bonaerense, tenemos un caso emblemático que todavía permanece impune, que es el de Agustín Ramírez, ¿sí? Un chico que fue asesinado y cuyo caso fue presentado como un tema totalmente desvinculado de la policía, y recién durante los últimos años del kirchnerismo se abrieron los archivos de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires y se supo que en realidad la policía ya lo venía siguiendo porque era un activista de los movimientos sociales de la época que tenían que ver con la toma de tierras, a partir de la cual se armaron un montón de barrios en la zona sur. San Francisco Solano prácticamente entero surge de las tomas de tierra, y era un pibe también a las comunidades eclesiales de base, a todo un trabajo con la juventud a través de los fogones, de las revistas fanzines. Entonces, bueno, ahí uno puede darse cuenta que en realidad fue un crimen político ejecutado por la policía de la provincia de Buenos Aires, la misma que tiempo antes realizó la masacre de Bunge en el 88, a partir de lo cual se empieza a hablar de gatillo fácil. Exacto. O sea que tenemos radicalismo de Alfonsín con gatillo fácil, tenemos menemismo con casos también de desapariciones, de asesinatos, tenemos de la Rúa, que se va el 20 de diciembre del 2001 con más de 30 asesinados, ¿no?, tras la represión policial. Tenemos Duhalde, que adelanta las elecciones porque produce la represión sobre Puente Pueyrredón el 26 de junio del 2002 y asesina a Costequi y Santillán. Y luego tenemos el ciclo de gobiernos progresistas en Argentina y en América Latina, que es el otro ciclo que no había mencionado, luego de 96-2002, a mediados de los 2000, más o menos, con un poco más, un poco menos, la diferencia de años, se da todo un ciclo a nivel latinoamericano, con Evo Morales en Bolivia, bueno, ya Chávez venía con la revolución bolivariana en Venezuela de tiempo antes, Lula con el Partido de los Trabajadores gana las elecciones en Brasil, el Pepe Mujica con el Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Y todas esas experiencias de los denominados gobiernos progresistas siguen teniendo el problema de las policías. En Ecuador mismo, con Correa, se produce un golpe policial, y en la Argentina está siempre esa dificultad para tener una conducción política de las fuerzas de seguridad que cada tanto hacen de las suyas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el caso también de Santiago Maldonado, siempre muy, muy confuso, que es un poco el modus operandi de este tipo de acciones, ¿no?, donde nunca queda claro si eso no es la policía, se siembran sospechas, se acusa a las víctimas, bueno, y hoy tenemos... El rol de los medios en todo esto también. El rol de los medios siempre es fundamental en todo esto,
Y bueno, lo que tenemos hoy es el caso de la desaparición de Facundo, pero además una cantidad de casos de gatillo fácil en un contexto de cuarentena donde hay muy poca circulación ciudadana, y así y todo hay más de una docena de asesinados en estos meses, y la cantidad de episodios registrados, tanto por el CELS como por la Correpi, de abuso de las fuerzas policiales respecto de la ciudadanía es inmenso. Entonces, bueno, esto nos marca, tanto en el caso de violencia institucional, de represión estatal, como en otros casos, algo que me parece que para pensar una metodología de trabajo respecto de la historia y también de los casos de la actualidad, que es fundamental, que es el trabajo de archivo, el trabajo con las fuentes, que es algo que los medios hegemónicos de comunicación han dejado increíble en los últimos años. Es decir, que alguien ve algo publicado en un portal sin chequear ningún tipo de información, reproduce eso en sus redes sociales y luego personas cercanas reproducen también y se hace algo imparable que después cuesta mucho desdecir, ¿no? O tratar de generar otra versión, porque una vez que se puso a circular... Algunos le llaman la posverdad, esto de una verdad creada, no sé, que ya no se sabe de dónde proviene, o bueno, por ahí algunos le llaman eso, la posverdad. Tal cual. Incomprobables. Sí. Otros dicen fake news, bueno, diferentes maneras de llamarle, pero que tienen un peso grosso en la conformación de la opinión pública y es una doble estigmatización también. Claro, sobre todo por la complementariedad de los medios, ¿no? Porque, bueno, uno puede decir, bueno, en determinado momento, ¿no? Sí, al inicio del siglo XX aparece la radio, una gran revolución tecnológica de la comunicación, luego aparece la televisión, luego la televisión por cable. Lo que pasa es que hoy todo está combinado. Entonces vos tenés radio, televisión por aire, televisión por cable, tenés intervenciones en YouTube que no salen por la televisión, y tenés Facebook, Twitter, Instagram. Entonces se hace mucho más complejo. Entonces la disputa por el sentido, si bien siempre históricamente fue importante, hoy cobra una relevancia mucho mayor. No porque entienda que la política es fundamentalmente discurso, porque no lo creo, pero sí creo que la elaboración de discursos y la gestación de contradiscursos es una tarea fundamental en la lucha política, ¿no? No olvidemos que ya Marx en el siglo XIX dijo que en una sociedad las ideas dominantes eran las ideas de la clase dominante. Bueno, hoy en día eso es evidente que está a flor de piel en la discusión y que no alcanza con que haya periodistas más progresistas que otros, porque hay un problema ahí del formato, ¿no? Hay un problema de la concentración del poder de estas empresas, que ya no son ni siquiera empresas comunicacionales, sino en muchos casos empresas que involucran varios rubros de la economía, entre ellos la comunicación. Entonces, exacto, son empresas que son multimedios y que a la vez tienen intereses en un montón de aspectos económicos, sí, que tienen muchas veces que después la historia tiene para estudiar los procesos. Y vos fíjate que como vos estabas comentando, la utilización, por ejemplo, de determinados conceptos va a hacer que luego eso va a tener un correlato en la historia. No es lo mismo decir el asesinato de Costecchi y Santillán que decir hubo 2 muertos. Claro, tal cual, como tituló Clarín, la crisis causó 2 nuevas muertes, ¿no? La crisis, claro, fue una masacre que fue lanzada por alguien y que fue dictaminada por alguien. Tal cual, por eso para mí Walsh siempre es como el referente emblemático, porque la precisión, no solo en la investigación, en el trabajo con las fuentes, en los testimonios orales de las clases populares, en el chequeo de la información de los medios hegemónicos, es rigurosa, sino también la propia elaboración textual, que es algo que me parece que también con la dinámica de redes sociales hoy se gana en algunas cosas y se pierde mucho en otras. Entre las que se pierden es en la calidad del trabajo de composición de un texto, ¿no? Como que hoy las redes nos meten en una dinámica, claro, que nos hace que no trabajemos el texto. Escribir es un oficio como cualquier otro. Entonces es como si uno dice, voy a hacer una mesa, bueno, sí, clavo 4 patas así con una tabla, listo, ahí tenés
una mesa. Bueno, eso sí, sirve como mesa. Ahora, el trabajo que implica, ¿no? Pulir la madera, armar bien todos los dispositivos necesarios para que la mesa sea estable, pintarla, barnizarla, etcétera, nos da un producto u otro. En la escritura es lo mismo, sí, uno puede escribir y escribe cualquier cosa al ritmo en que le salen las letras y no importa si tiene faltas de ortografía, errores de tipeo, si no hay concordancia ahí mínima, ¿no? En las oraciones. Las palabras que se eligen, porque la escritura en ese sentido es un hecho político también. O sea, tenés una parada ideológica y utilizar un concepto no es lo mismo que otro. Por eso está bueno esto que estás diciendo, porque acá lo que nos falta, a veces si la escuela secundaria está batallando un poco con eso, por lo menos mis compañeros, mis compañeras, estamos luchando para que los pibes entiendan que no es inocente pasar por la secundaria, es decir, se están conformando ideas, se están conformando posicionamientos ideológicos y ellos tienen que ser activos, escribir algo, y no es reúne un montón de partes, como vos decís, salen de las redes sociales y demás, y ese es un texto. No, es un trabajo artesanal como el que vos estás diciendo, y es una parada política también. Sí. Ahí Luis Althusser, un filósofo francés, decía, ¿no?, que había que siempre declarar de qué tipo de lectura éramos culpables, ¿no? Bueno, en este sentido uno puede pensar también de qué escritura, ¿no? Y cómo uno asume una responsabilidad en eso, ¿no? Y bueno, esto hay numerosas reflexiones, ¿no? Es la parte pero toda mirada histórica conlleva también una mirada filosófica y política, ¿no? Entonces, exacto, en ese sentido hay muchos autores, autoras que han trabajado sobre el tema, entre ellos Jean Paul Sartre, ¿no?, quien dedica un libro entero, que es la literatura, justamente a pensar la cuestión de la escritura, y él dice, no, escribir es una forma de querer la libertad, porque siempre se escribe para mujeres y hombres libres, nunca para esclavos, que no pueden acceder a la lectura, y siempre escribir, también además de una forma de libertad, es una forma de combate, ¿no? Dice Sartre que la escritura lleva siempre a quien escribe al combate, sea al combate textual, sea al combate corporal, incluso para defender con el cuerpo las ideas, ¿no? Entonces eso me parece que es fundamental porque muchas veces, ¿no?, el periodismo independiente o la objetividad científica de la academia lo que oculta es que en realidad la verdad siempre es un campo de batalla, ¿no? Y que verdad es lo que se impone en un momento determinado, ¿no? Sea de guerra abierta o, como decía también otro filósofo francés, Michel Foucault, esa guerra en la filigrana de la paz, ¿no? Es decir, que incluso cuando se supone que estamos en un proceso de paz, lo que hay de trasfondo es el ruido de los tambores que llaman a la guerra, ¿no? Y eso me parece que suena muy crudo, pero que es muy pertinente poder pensarlo, porque si no nos sucede lo que nos sucede, por ejemplo, en la Argentina del 2020, que decimos la democracia, la dictadura que quedó atrás, pero después tenemos asesinados por la policía, tenemos personas secuestradas y tenemos un mundo, digamos, y un país estructurado sobre la base de la injusticia de la propiedad privada, que es la propiedad privada que se defiende a capa y espada, luego de que haya habido sectores en los años 70 que hayan puesto en discusión la propiedad privada, y que eso se pagó con sangre, se pagó con terror, se pagó con desapariciones y muertes que siguen operando en el cuerpo social, introduciendo ese miedo, por suerte cada vez menos, pero quienes crecimos en los 90 sabemos que todavía ese miedo, pasado 10 años, estaba muy presente en nuestros padres, en los mayores que habían vivido en la vida adulta en dictadura, y que ese no te metas también hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? Porque el nunca más, ¿no? ¿Qué significa nunca más y qué? Claro, nunca más transformaciones de fondo, nunca más poner en discusión el poder real. Eso también es el nunca más. Creo que alguien estaba estudiando la CONADEP, ¿no? El prólogo, de algún modo, que escribe Sábato en los años 80, en algo que se presenta como progresista, ¿no? Que es el juicio a las juntas, la redacción de un informe sobre los crímenes. Bueno, ojo también con eso, porque lo que esconde de fondo es una catarata de relatos de terror descontextualizados que genera miedo, parálisis, no genera mayor rebelión, mayor procesos de lucha por la justicia y por la libertad. Bueno, con los chicos y chicas de sexto B estuvimos leyendo un texto de Feld
que analiza cómo trató los medios de comunicación en los años posteriores a la llegada de Alfonsín al poder, el tema de las tumbas y demás, entonces el show del horror, y esto de cómo generaba en la sociedad ¿viste lo que pasó? O sea, una cuestión, vos decís, de disciplinamiento también y de continuar con una dominación, tal vez con otros discursos, pero infringiendo miedo también. Entonces, totalmente. Y esto que vos decías de algunos periodistas o el periodismo en general que hablan de tal vez una objetividad y levantan las banderas de lo no político, en la educación también se vive un poco esa connotación, porque muchas veces con el afán de querer demostrar que la educación debe o debería ser objetiva, primero que nada no lo es, y eso ya es un posicionamiento, porque vos estás haciendo un recorte en pos de querer ser objetivo y eso nunca va a suceder. ¿De quién estás contando la historia? ¿Para quién? ¿Y con qué? Porque siempre hay un para qué de la historia. Tal cual. Siempre ahí hay un trabajo. Hay una serie de autores que han tematizado también sobre esta relación entre la narración de la historia y los enfrentamientos sociales, ¿no? Como también hay un acto de justicia, como también hay un acto de lucha política, ¿no? En la escritura, y en esto de la neutralidad siempre es la peor de las posiciones, ¿no? De nuevo Sartre, ¿no? Como no posicionarte es la peor de las posiciones, porque te estás posicionando diciendo que no te posicionás y además lo escondés, ¿no? Entonces, por lo menos lo otro es un poco más franco. Uno dice, exacto, pienso tal cosa. Exacto, totalmente. Bueno, para volver al hilo de lo que era el objetivo un poco de la charla, muchas cosas ya fuiste respondiendo, así que yo esto tomo nota, lo estoy grabando, así que mañana cuando debatamos temprano, tenemos la charla con los chicos y chicas de sexto, seguro todo esto va a venir a colación. Una de las preguntas que hacía los grupos decía, ¿es el gatillo fácil un tipo de violencia que está compuesto por excesos, errores, o hay una racionalización detrás y reglas de estigmatización? Bueno, fuiste respondiendo vos eso un poco, ¿no? Sí, yo no es un tema que trabaje, cada tanto escribo algo sobre estos casos, más a nivel periodístico, pero no me he dedicado a investigar más rigurosamente sobre el tema, pero bueno, siempre tengo algunas referencias, entre ellas la de mi amigo Esteban Rodríguez Alzueta, que pueden buscarlo en Facebook, interviene bastante seguido en este tipo de debates. Él tiene algunos libros y sobre todo muchos artículos periodísticos publicados en internet y algunas entrevistas que le han hecho. Y bueno, él siempre trabaja esta idea, ¿no? De que en realidad dos cuestiones, no son simples errores o excesos, hay algo estructural, ¿no? Que es justamente el tipo de estructura de seguridad que heredamos de la dictadura. Y después algo mucho más interesante y complejo que dice Esteban es que en realidad no hay abuso policial sin olfato social, ¿no? Es decir, no hay casos de gatillo fácil, secuestros, maltratos, etcétera, si no hay un determinado consenso, al menos en determinados sectores de la sociedad, que pueden ser consensos en silencio, no se dice nada, o pueden ser, como hemos visto en determinados periodos, de unos microfascismos que circulan, ¿no? Con comentarios que se hacen en la carnicería, en la charla con la vecina o el vecino, en la esquina, en la escuela, en el lugar de trabajo. Entonces, cuando uno empieza a decir estos negros de mierda, esto, habría que matar a aquel, bueno, genera, ¿no? Un caldo de cultivo que hace que luego haya políticas abiertamente antidemocráticas que puedan encontrar un lugar, ¿no? Lo mismo sucedió con la dictadura. Es Se decir, me vienen muchos nombres a la cabeza actuales, pero bueno, mejor no. Claro, eso siempre es importante trabajarlo, por eso la disputa por el sentido, porque no es solo un problema de quién gobierna o qué leyes hay, o qué reformas se hacen o no se hacen, no es solamente eso, sino también, de algún modo, el sentido social que acompaña una política o acompaña a otra. Entonces eso me parece que es muy importante. Sí, es macro. Es mucho más, el patrón es mucho más grande. Bueno, retomando un poco, muchos grupos preocupados por cómo hiciste en tus investigaciones, que yo les comentaba que están tan
buenas y que tus relatos históricos son tan interesantes, todos muy, digamos, preocupados por cuáles son los métodos más eficaces que utilizaste para recolectar información para tus trabajos. Bueno, como decía al principio, lo mío fue siempre muy autodidacta, con lo cual muchas cosas se fueron dando por intuición. No sé si tengo un método, sí ciertas costumbres, digamos, podría decir que fui adquiriendo, que me parece que tienen que ver con poder hacer un trabajo muy fuerte con las fuentes. Como decíamos, por un lado está el trabajo de entrevistas, ¿no? La historia oral. En mi caso, muchas veces, como vos decías también, fui protagonista contemporáneo de eso, muchas veces apelé más al tema del recuerdo para poder narrar una historia de la que fui parte, ¿no? Pero nunca quedarse solamente con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, bien, cosas que a veces suena medio plomo, hay quien, a algunos igual nos apasiona ese trabajo, pero nos apasiona o no, yo creo que es necesario, ¿no? Me he pasado algún verano entero en la biblioteca del Congreso, revisando carpetas con diarios, me he pasado semanas yendo a Página 12 a ver las carpetas con los diarios día por día, mes por mes, ¿no? Determinado periodo, o incluso en Quilmes, que ni siquiera lo tenían sistematizado, Diario El Sol, poder ir a buscar material específico, por ejemplo, si uno está investigando un tema zonal, regional, tiene que saber que hay cosas que pueden aparecer en un diario local que no van a aparecer en los diarios nacionales, ¿no? exacto. E incluso el trabajo de cruce de datos, por ejemplo, a veces aparecía un dato, sobre todo en épocas represivas, en la dictadura esto fue fundamental. Por ejemplo, en Diario El Sol salía, fueron abatidos 2 extremistas en la zona de Espeleta el martes tanto de junio, alrededor de las 5 de la tarde. Y capaz que en La Nación o en Clarín o en algún otro medio así, salía tal y tal, nombre y apellido, fueron abatidos en la zona sur el martes por la tarde. Bueno, ahí era cruce de datos, chequear si realmente eran esos 2, si eran otros 2. Entonces ahí se va armando el rompecabezas, los testimonios orales, que te dicen, sí, yo me acuerdo que tal, fue asesinado en guerra. Totalmente. Entonces, bueno, eso es muy importante. El trabajo me parece con el material disponible, sean cintas de televisión, audios de radio o diarios y revistas. Luego también el trabajo más como específico de investigación, de estudio un poco más riguroso sobre el periodo o el tema que uno aborda, ¿no? Si uno va a trabajar violencia institucional, sabe que hay investigadores e investigadoras que han hecho un trabajo más riguroso, capaz hay un libro o varios publicados sobre el tema, y si trabaja un periodo histórico, lo mismo, ¿no? Y luego un cierto aparato teórico, ¿no? Si uno se quiere dedicar a esto, digo, ¿no? Si es, aclaro para las chicas, los chicos que están escuchando, si tienen que hacer un trabajo para la escuela, todo esto no lo van a poder hacer en un par de semanas, ¿no? Pero digo, si quien le interesa luego quizás dedicarse a esto, es un trabajo que implica ir chequeando fuentes periodísticas, ir haciendo un trabajo con las fuentes orales, ir leyendo libros con investigaciones más rigurosas sobre los temas o los periodos abordados, y después también ir a lo que escribieron los propios protagonistas, que es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Por ejemplo, cuando estudias una organización o un proceso político, está lo que escribieron los historiadores, economistas, sociólogos, politólogos, etcétera. Lo dije todo con O, pero está claro que politólogos, politólogas, politólogos, etcétera, ¿no? Pero también está muchas veces, por ejemplo, lo que una organización escribe, ¿no? Sí. Entonces, ir a los documentos. El momento histórico, como los documentos, los comunicados y demás, o también, por ejemplo, como el trabajo que hace Perdía luego cuando escribe su obra sobre Montoneros. Claro, tal cual. Ahí tenés un testimonio en primera persona, ¿no? De alguien que vivió toda esa experiencia, la trató de pensar. Bueno, y es también muy importante porque también resulta fastidioso muchas veces para los protagonistas tener que repetir muchas veces, ¿no? Las mismas cosas. Es una situación de incomodidad. A mí me ha pasado muchas veces, yo siempre le di entrevistas a toda persona que me dijo, ¿te puedo entrevistar? Sí. Llega un momento que
Claro, eso es más igual una conversación comparado a perdida o a gente que ha transitado ya más experiencias de lucha, que uno se encuentra diciendo cosas que ya escribió y más de una vez, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay Te da una ganas cierta, como de decir, sí, me cierta googleaste por lo pereza, menos. ¿no? Claro, Cierta pereza de las entrevistas que ya le hicieron a una persona, incluso le puedes sacar una mejor entrevista, incluso haciéndola, vas a claro. poder preguntar algo que nunca se preguntó, digamos, y no lo que siempre se pregunta. Entonces, eso, todo lo que estamos diciendo implica obviamente un trabajo. Y ahí es una cuestión de compromiso ético, político, hacer con la mayor rigurosidad posible lo que uno elige hacer, ¿no? Porque Hoy tal vez a los pibes y las pibas de sexto les cuesta esto, porque yo les digo, tienen que leer, tienen que leer, tienen que leer. Hoy tienen todas las herramientas. Bueno, vos te estabas contando por ahí, o cuando yo cursaba también en la facultad, era la época donde, no sé, quién tenía una compu en la casa y demás. Y era irse a la biblioteca y era investigar y buscar el diario papel. Y hoy está mucho más cómodo, es decir, que si no googleas algo, no todos se van a dedicar a esto. Lo que se aprenda seriamente también, ¿no? Porque va a servir para todos. Si estudian economía, si estudian derecho, lo que sea, y tengan que presentar un proyecto de investigación, sirve para todos los ámbitos. Porque, por ejemplo, vos lo volcaste, el libro Cabecita Negra, haces un ensayo que cruza la literatura con la política, con el peronismo. Entonces, en realidad, para cualquier carrera sirven estos procedimientos que estamos desarrollando y que está bueno que se adquieran. Ahora, ponele a través de tu testimonio, de tu relato, pero en realidad sirve para todas las disciplinas. Sirve para sí, todas las... sí, y sirve para una postura también ciudadana, digamos, en algún punto, en esto que decimos de que no hay posiciones neutrales, ¿no? Como ciudadano, como ciudadana, cualquier persona, de algún modo necesita cotidianamente ir haciendo un ejercicio de, justamente ante esta situación comunicacional que hay, que uno no sabe si pasó o no pasó, si lo que te están diciendo te están contando solo una parte, entonces requiere un trabajo cotidiano que implica estar medianamente informado o informadas y poder sobre eso tener una voz propia. Para mí en ese sentido la lectura es insustituible. Me gusta mucho el trabajo que se hace en el plano audiovisual, en el plano radial. Yo trato de intervenir en todos los frentes. Tengo mi blog, Facebook, Twitter, Instagram, hice radio. Todos los territorios. Sí, hice algunos videos, escribo en portales de internet notas cortas y escribo libros. Pero hay algo de la densidad de la lectura que te permite procesos de reflexión y de complejización del pensamiento que otras dinámicas es difícil que lo habiliten, y me parece fundamental porque además te amplía la imaginación. En mi caso yo lo viví muy palpablemente de adolescente, como yo les contaba, repetí un montón de veces el colegio, era un burro total. No daba pie con bola, pero sin embargo, cuando empecé a leer historia, política, literatura, se me abrieron no un mundo, muchos mundos. Sí, tal Una cual. cosa increíble en mi vida. Y Es al día de emancipador. hoy, La al día lectura de es hoy, yo emancipadora. disfruto mucho. Entonces, bueno, sé que igual la experiencia humana es muy diversa, quizás hay gente que no le gusta leer, pero bueno, sí me parece que es una responsabilidad ciudadana mínima por la radio, pero luego el momento de generar una mirada sobre la información requiere complejizaciones que rara vez se encuentran en materiales radiales o audiovisuales. No digo que es imposible, digo que es un poco difícil y que además rara vez aparece. Puede ser que alguna vez esto cambie en perspectiva, si la lectura va dejando paso a otros formatos, pero hoy por hoy es una experiencia que me parece que hay que poder transitar y que bueno, que de última son, si en el caso a quien no le guste leer, bueno, son ratos por día que uno le puede dedicar a eso, como también a mucha gente no le gusta cocinar o lavar la ropa o etcétera, y bueno, lo hacemos porque es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Exacto, ahí está acompañando la profesora Villalba, Andrea, que ella compartimos en la escuela, hay un montón de profes que laburan súper copado,
en la escuela Los Cedros, pero ¿viste? Para la investigación. Ya da proyectos de investigación y ahí estaba saludando y decía que bueno esto de ampliar el marco teórico a full, que la lectura abre un montón la mirada, así que en ese sentido las dos batallamos ahí la lectura como emancipadora, también siempre para el pensamiento. Otra de las preguntas que me pareció que también estaba buena, lo fuiste ahí como desglosando vos, pero dice, según tu mirada, ¿qué desafíos encontrás o qué obstáculos hay para dedicarse a la investigación de la historia reciente argentina? ¿Qué obstáculos me podrías repetir? A ver, ¿cómo es? ¿Qué desafíos o qué obstáculos se te presentan o se presentan a la hora de sentarse a investigar o caminar la historia reciente argentina? ¿Cuáles serían los obstáculos, los desafíos? Un poco lo fuimos diciendo, para mí tiene que ver un poco con esto de que las fuentes son muchas veces son unívocas, porque tenés, si vos querés estudiar historia reciente, ¿dónde está registrado, por ejemplo, la voz, no sé, de las mujeres piqueteras? Tenés que ir y salir a la calle, buscarlas, registrar, pero si no, no hay como fuentes de las más convencionales. Tal vez el desafío es ese, que muchas cosas no están registradas, no se ha hecho todavía una sistematización de estas voces y estos testimonios, por ahí por ese lado, ¿no? ¿Puede ir? Sí, digamos, lo que yo veo es una gran ventaja en relación a esto, a que todavía hay muchos protagonistas vivos de muchos procesos. Y los obstáculos, ahí hay una discusión, pero bueno, yo por eso repito, no tengo formación profesional en la historiografía, pero hay como un mito que siempre dice que se necesita dejar pasar cierto periodo histórico como para poder hacer la retrospectiva. Se supone que porque hay un debate en la academia con respecto a eso. Claro, porque se supone que eso es porque cuanto uno más se distancia, más objetivo se supone que es. Pero eso también es ya una mirada sobre la historia, que es una mirada que congela, que historia es igual a algo muerto, ya pasado. Entonces, cuando uno en realidad tiene otra mirada de la historia, ahí Walter Benjamin, o incluso el psicoanálisis, ¿no? Freud enseña mucho a través de su estudio del aparato psíquico humano, a ver que en realidad las temporalidades no son tan lineales, no son progresivas, ¿no? Hay cosas que parecen enterradas y luego aparecen bajo la forma de síntomas. Entonces, cuando uno tiene otra mirada filosófico-política, en realidad se encuentra con el mismo problema al analizar la historia, porque atraviesa. Entonces, yo en ese sentido no veo, o sea, encuentro los mismos problemas, entre comillas, para la historia reciente que para la historia de largo plazo. Exacto. Así que no veo. Alguien que está comentando, perdón Mariano que te corté, dice, sí, dale. Heródoto y su historia reciente, de su tiempo, tal cual, como Livia de Gouges habla de la Revolución Francesa, como, no sé, las problemáticas que tiene el abordaje hasta de la Revolución de Mayo y el proceso de independencia de lo que sería luego nuestro país, tiene los mismos obstáculos, que es quién lo cuenta, en qué contexto, con qué, para quién, con qué objetivos. Claro. Lo que sí puede suceder a veces cuando uno, pero por eso hay que pensar si a eso le decimos historia reciente cuando escribimos de algo prácticamente inmediatamente sucedido, ¿no? Sería más como un registro periodístico contemporáneo, porque sí lo que a veces sucede es que uno inmerso en el tiempo histórico en el que quiere escribir, pero por eso ya es más un registro de actualidad que de historia, lo que sí a veces sucede es que uno le otorga como una importancia, una relevancia a procesos, acontecimientos, personajes, que luego cuando pasa el tiempo uno se da cuenta de que parecía que iba a ser importante y después resultó no ser tanto, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí se puede pensar en algún problema, pero ya una vez pasado un mínimo tiempo, ¿no? Ahí, bueno, habría que establecer cuánto tiempo, pero cuando ya ha pasado, digo, por ejemplo, el macrismo ya puede ser analizado en términos históricos, ¿no? Como proceso de gobierno. Quizás más difícil de entender hoy, bueno, cuánto o no, y eso sucede siempre y sobre todo con los movimientos emergentes, con los feminismos, con las luchas medioambientales, con los distintos ejemplos, con el movimiento piquetero mismo en el momento en que sucedía, se ponían de relieve cosas como que eran terriblemente importantes que pasados 2 años
no había sido tan importante. O había sido un fenómeno efímero y no estructural. Entonces, bueno, ahí sí hay algunos problemas, pero ahí uno puede diferenciarlo más en términos de un periodismo de actualidad, aunque sea con rigor analítico, etcétera, de lo que ya es un trabajo específicamente historiográfico, ¿no? Exacto. Bueno, ahí muchos van comentando y ponen: la academia cuestiona la historia reciente porque sus miembros fueron cómplices intelectuales de la dictadura. Hay excepciones, obviamente. Bien, bien combatidos esos comentarios, muy bien. Bueno, siguiendo acá con lo que los chicos te pedían como consejos, como preguntas. Hay un grupo que dice: ¿cuán difícil es y qué les aconsejás al momento de entrevistar a alguien que ellos consideran un testigo de una época, alguien que podría tener una voz para investigar historia? Bueno, parte de eso ya lo dijimos, lo podemos ahora puntualizar como más en la escena entrevista, ¿no? Conocer del contexto es fundamental, porque también un gran problema con la fuente, digamos, oral es justamente la persona está contando de algo que vivió, algo que recuerda, no es que es una persona estudiosa de ese mismo proceso. A veces sí, pero no, en general no coincide en la misma persona. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando entrevistaba a una compañera sobre el tema montoneros silvestres, que me hacía referencia a fechas confundiendo los años, por ejemplo. Entonces, si uno no tiene un mínimo trabajo sobre la contextualización, pasa por alto. Y al pasar por alto se pierde la repregunta sobre cosas que pueden ser interesantes repreguntar, ¿no? Más allá de que después tiene que enmendar esos errores. Como una guía de preguntas mínimas como para no llegar y empezar a ver ahí de qué hablar. Se puede hacer una entrevista así, pero en general la verdad es que son bastante más pobres si uno no conoce al personaje, no conoce el contexto, no tiene alguna guía de preguntas, ¿no? Es más como una charla que una entrevista, que a veces sirven, ¿no? Pero bueno, en general siempre está bueno dar un marco, ir guiando un poco la entrevista. Eso me parece básicamente, ¿no? Y después, bueno, saber que también obviamente hay una subjetividad ahí puesta en juego, entonces que lo que dice la persona hay que poder chequearlo y contrastarlo con otros testimonios, con otras fuentes, ¿no? De ver si es tan así como te dice que fue. Exacto. Eso me Ahí parece importante. está la labor del investigador para que no, si no solamente sería una labor de, no sé, no por menospreciar, pero el periodismo por ahí transcribe y el investigador lo que hace es darle ese formato, ese cuerpo. La profesora Villalba, que te contaba, que es la compañera que siempre está ahí batallando también, dice: ¿por qué la palabra popular está tan estigmatizada, Mariano? Parece casi mala palabra. Copada la pregunta, me gustó. Sí, yo creo que es parte de la derrota ideológica y política también de los 70 para acá, digamos. De algún modo, porque bueno, se trata de estigmatizar, ¿no? Y bueno, son como distintas palabras que en determinados momentos se estigmatizan más que otras, ¿no? Por ejemplo, una palabra que a mí me gusta muchísimo, me parece un bello concepto, es proletariado, ¿no? Y está recontra estigmatizado, quizás más que popular, porque de última tal cantante es popular, ¿no? Tal banda es popular, tal figura es popular. En cambio, proletario es fuerte, ¿no? Y cuando yo en los años más chicos digo, no sé, una guerra popular, una rebelión popular, lo que sea, movimiento popular, dicen, las populares, no sé, es como que tiene como una connotación bastante light, o por lo menos una construcción desde los medios bastante tranqui. Pero bueno, me acaba de irnos. Yo no sé cómo agradecerte